el senador del Partido Colombia Justa Libre, John Milton Rodríguez. Senador John Milton Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué gusto poderle escuchar a usted, a toda su mesa de trabajo, a toda su audiencia. Es un honor para mí estar con ustedes en este día. Bueno, senador, tenemos que el Consejo de Estado apoya la dosis mínima por el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando no haga daño a nadie. Y aquí nos preguntamos, es un problema matemático para el que no sé si usted tenga respuesta. ¿De dónde salen las toneladas de los kilos? ¿De dónde salen los kilos de los gramos? Entonces, si están permitidos los gramos, ¿por qué no están permitidas las toneladas? ¿Qué opina usted de ese fallo del Consejo de Estado? Muy lamentable, doctor Londoño, porque es absolutamente incoherente. O sea, si tenemos una política de lucha antidrogas, de lucha contra el narcotráfico, si tenemos claro que es un tema que afecta no solamente la convivencia, la seguridad, sino la salud, es absolutamente incoherente este pronunciamiento del Consejo de Estado, que nos deja expuestos obviamente a que el microtráfico encuentra prácticamente una legalización en este tipo de circunstancias en la forma práctica, porque el Consejo de Estado puede decir para lavarse las manos, no, es que estamos indicando que para cuando se demuestre que traspasa el tema del beneficio íntimo para afectar a otros, o si se demuestra que es un tema que tiene que ver con comercialización, entonces ahí sí opera la norma. Es absolutamente absurdo la manera como se expresa esa sentencia del Consejo de Estado. Es absolutamente absurdo y yo me pregunto por qué dice el Consejo de Estado que hay que comprobar la intencionalidad que la persona que lleva la dosis mínima en sus bolsillos la quiere para comercializar para que se la puedan incautar. Esa no es la diabólica probación, no es la prueba imposible, senador. ¿Qué hace el policía que, hágame el favor, captura a una persona con dosis mínima y la persona le dice: tengo la intención de consumirla, esto no es para comercializarla, y queda libre? Entonces, ¿así qué control se puede adelantar? Pues es increíble, sobre todo por la incoherencia. A ver, partamos de un hecho. Esta persona tiene esa dosis en su poder, pero esa dosis no le nació espontáneamente en el bolsillo, no le nació espontáneamente en las manos. Es evidente que son temas que traspasa obviamente simplemente el libre desarrollo de la persona para convertirse en una práctica delictiva, hace parte de un delito, porque para tenerla en sus manos tuvo que haber hecho parte de una comercialización. No olvidemos los conceptos. Es lo que le extraña a uno de supuestos magistrados que tienen la claridad de lo que significa una palabra. Eso es básico, de lo que significa una palabra. Y la palabra comercialización tiene que ver efectivamente con el acto de la compra y venta de cualquier cosa. O sea, la palabra comercializar no es lo mismo que la palabra vender. En eso, doctor Londoño, creo que está este acto incoherente. Comercializar es el acto de transar. Y en el acto de transar hay un comprador y hay un vendedor. Es decir, que si esa persona tiene en sus manos y posee eso en sus manos en público, significa que se la compró a alguien, o sea que sí hubo comercialización. Son cosas muy básicas para simplemente uno no entrar en cosas tan absurdas de tratar de explicar lo absurdo. Usted sabe que uno se siente tan impotente y tan, digámoslo así, incómodo explicando lo absurdo. La comercialización incluye venta o compra, es decir, sí hubo comercialización para que esa persona tenga posesión de esa dosis, cualquiera que ésta sea en sus manos. Pero claro que sí, senador, lo que esto significa para la educación de la juventud. Los jóvenes en Colombia, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo este espectáculo siniestro de la gente drogándose y de lo que significa una persona drogada, una persona que pierde el sentido de la realidad, que no tiene dominio de sus actos, que no es un ser humano pleno, que pierde la libertad, que pierde la capacidad de raciocinio. ¿Eso es lo que ven nuestros jóvenes? ¿Es la manera como los estamos educando? ¿Qué piensa usted? Es evidente que si un joven
Si uno dice de esto, bueno, vamos a dar una educación preventiva, que es en lo cual, doctor, vamos a enfocarnos, en el caso mío como senador voy a enfocar fuertemente en que haya lo necesario, la obligatoriedad del Estado, de la conciencia a través de la educación, la conciencia a través de los medios de comunicación, de diferentes campañas que identifiquen, que le muestren al niño, que le muestren al joven las consecuencias de la drogadicción. Pero ¿qué pasa con eso? Que cuando el niño o el joven que está recibiendo esa información se encuentra con otros congresistas, con otros líderes de opinión diciendo libre de desarrollo de la personalidad, significa que tú te puedes drogar, significa que tú puedes, y eso no es malo, que es algo legal, que es algo que está autorizado inclusive por los jueces, pues el niño y el joven de información pregunta, entonces ¿dónde está lo malo? Si la misma ley dice que es buena, si la misma ley dice que tengo libre desarrollo de la personalidad, si hasta los reputados congresistas están diciendo eso no hay ningún problema, eso hay que legalizar el consumo en todas sus expresiones. Entonces ese tipo de mensajes incoherentes por parte de los adultos es lo que hace que un niño, un joven se rebeldice a sus padres, se rebeldice a las autoridades, porque dicen, pero si no tienen nada de malo, hasta los jueces dicen, hasta la gente mayor dice, hasta los congresistas dicen que no hay ningún problema, entonces ¿para qué me lo prohíben o para qué me dicen que es malo? Ese es el tipo de situaciones incoherentes, el tipo de situaciones a las cuales nuestra nueva generación se está encontrando por la irresponsabilidad, número uno, de la falta de firmeza y de carácter de nuestros magistrados, que están infiltrados por el progresismo, por el neocomunismo, y de congresistas que se mueven en esa misma línea de caos para tratar de destruir la sociedad y la nación. Qué contrasentido decir que es progresismo lo que embrutece, lo que reduce, lo que convierte a un ser humano en un pobre animalito carente de voluntad y carente de inteligencia, que es una persona drogada, que es un espectáculo tristísimo. Y ese espectáculo es el que estamos dando en las calles y en los parques, y ahora eso autorizado por el Consejo de Estado, en una autorización que es absoluta, senador, porque ¿quién lo limita? ¿Cuál es la dosis mínima? Yo no conozco, no he tenido en mis manos ni cerca una porquería de esas, pero le pregunto, ¿cuál es la dosis mínima? ¿Cómo la discute un policía con una persona que lleva en su bolsillo lo que llama, no, esta es mi dosis mínima? Es que yo para drogarme necesito una dosis importante. Y esto, aquí tengo el inventario para 3 días. Eso es absolutamente imposible. Dictada esa sentencia, quedó legalizado el consumo de cocaína en Colombia y de otras sustancias alucinógenas. ¿Cómo prohíbo entonces la producción si está plenamente autorizado el consumo y el uso? Debemos de unirnos en función de tumbar este fallo. Yo creo que ese fallo no tiene ningún sustento, ningún argumento sólido, es incoherente con el resto de la normatividad existente. Y yo lamento mucho lo que usted acaba de decir ahora, la parte de cómo está ideologizada los conceptos de los magistrados, de las altas cortes, donde requerimos de fondo una gran reforma a la justicia, porque todos esos elementos incrementan, entre otras, la impunidad en todos los aspectos, porque derivado de estos conceptos conforma jurisprudencia para prácticamente habilitar toda la cadena de distribución de todo tipo de droga en Colombia. Vuelvo a repetir eso. Este tipo de fallos lo que hace es legalizar todo el sistema de distribución de cualquier tipo de droga ilegal en Colombia, que al tenerlo una persona, simplemente pasó a ser legal al poseerlo una persona. Ya lo posee una persona y ya es considerado entonces legal. Y es lo que se está diciendo. Se legalizó con eso por parte del fallo, se pretende ya es legalizar completamente la tenencia de cualquier tipo de droga, de cualquier tipo de ciudadano. Esto es, sinceramente, el colmo. Entonces, la persona puede tener inclusive y decir, esto que yo tengo es mi provisión del año. ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le dice que no es la provisión del año? Entonces, yo lamento muchísimo esto y todo mi compromiso, y creo que convocar el compromiso de todos los colombianos a que hagamos lo necesario para tumbar este fallo
para levantarnos y pronunciarnos firmemente frente a esas circunstancias, y obviamente yo estoy seguro que en el mediano y largo aliento vamos a ver algo diferente, y es que Colombia es un país libre de drogas, territorio libre de drogas, y en ese sentido, doctor Ordóñez, que he radicado el proyecto de ley del periodo anterior y hoy este periodo lo va a radicar sobre la bancada, la comisión legal de lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, y tengo la fe que lo sacamos adelante en el Congreso de la República precisamente para hacer control político sobre estas circunstancias tan delicadas para nuestra sociedad y para nuestros jóvenes y niños. Y quiero proponerle un tema, yo no lo quiero poner contra la pared porque además es un tema que probablemente lo sorprenda, pero que es digno de estudio. ¿Qué pasa si una persona en estado de drogadicción, derivado de ese uso de la dosis mínima para mostrar que está desarrollando plenamente su personalidad, comete un delito? Si mata a alguien culposamente o dolosamente, si comete un acto de pederastia o un acto grotesco, ¿qué pasa? Esa persona puede ser acusada por un delito que es una acción que significa una conducta plenamente libre y responsable de la persona. Una persona drogada no es libre, no es responsable. Entonces le estamos dando la absolución a la comisión de delitos porque a través de un acto permitido, que es el consumo de la droga, la persona se puso por fuera de su capacidad de entender y de querer. Ese tema para los penalistas es bien interesante, senador. Ahí se lo suelto para que lo analicemos. No estamos con esto condonando todas las penas y no estamos autorizando todas las conductas ilícitas. Yo estaba drogado y la ley y los jueces me permiten que me drogue y yo no me acuerdo y yo no sé, yo no soy responsable. ¿Cómo le parece el tema, senador? Es que ahí es donde tenemos que tener cuidado en la reforma a la justicia, la necesaria reforma a la justicia, cuando confunden el hecho como tal, la evaluación y calificación del hecho frente a la evaluación del actor derecho. Esos son temas que a mí me preocupan profundamente porque cada vez se desliga más la característica del hecho frente a la responsabilidad de quien lo comete. Y esos son los elementos de impunidad tan grandes que hay en Colombia. Elementos de impunidad que nacen inclusive por el desajuste tan impresionante que hay en la atención de la primera instancia, donde a nivel internacional hay unos promedios de 60 jueces por cada 1.000 procesos, mientras en Colombia tenemos 10, por cada 1.000 procesos tenemos 10 jueces. Ahora imagínense con ese tipo de cosas, pues hombre, los jueces van a tener la oportunidad de desligar mucho más la responsabilidad del actor frente a la condición del hecho o a lo grave del hecho. Eso preocupa profundamente porque esto crea este tipo de jurisprudencia para decirle a un criminal, no, es que actuó por fuera de su control, es que está afectado psicológicamente, no, es que está afectado mentalmente, es que como él consume droga, pues no se le puede culpar porque es un problema de salud pública que le afecta su conciencia y su raciocinio sobre los hechos a cometer. Es decir, esto es muy grave para Colombia. Es de una gravedad inmensa. Senador del partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, no dé su brazo a torcer. Muchos colombianos, la inmensa mayoría silenciosa de los colombianos, no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo con esto. La drogadicción es el camino hacia el embrutecimiento del ser humano, hacia la irresponsabilidad absoluta, hacia la destrucción de todos los valores de la sociedad y de todos los valores humanos. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando Londoño, muchas gracias a usted. Siempre mi expresión de respeto y admiración por la labor tan importante que está haciendo a través de la Hora de la Verdad, de hablar sin filtro, sino de frente y claro los temas a la opinión pública. Le agradezco mucho a usted, a toda su mesa de trabajo y a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Un Dios les bendiga y un exitoso y bendecido día. Exitoso y bendecido día. Exitoso.